Bé, bona tarda. Primer que res, com sempre, agrair la presència dels mitjans de comunicació. I no res, avui estem aquí a la Casa de la Cultura per fer una xerrada, un col·loqui, sobre el que és el nou model de finançament autonòmic. Com podeu veure, ens acompanya el president Ximo Puig i també comptarem amb la presència dels exsecretaris generals de comissions i d'UGT, Ismael Sáez i Arturo León. Nosaltres, per als vinarossencs, rebre la visita de Ximo, més que res ja no és per vindre a veure com parla del nou model de finançament autonòmic, sinó que ens aporta l'alegria de comptar amb el president que va fer possible el nou Jaume I, el col·legi, està fent possible tot el que són les obres del Vilaplana, amb tot el que va ser el pla edificant, el nou centre de salut. La veritat que el record que tenim de lo que és el govern del Botànic, encapçalat per Ximo Puig a la ciutat de Vinaròs, és un record que és imborrable i, per tant, cada vegada que tenim la sort de comptar amb la seva presència, la veritat que podeu veure com està el que és la Casa de la Cultura, plena per veure i escoltar sempre les paraules que ens pot dedicar el president Ximo Puig. Jo, sense més, vos deixo ell. Bueno, moltíssimes gràcies, Guillem, moltes gràcies, Anna. La veritat és que per a mi és una alegria, és un regal poder estar un altre dia a Vinaròs, a més un dia tan magnífic, i veure la mar així, a Vinaròs, que és el primer lloc on la vaig veure en la meva vida, sempre és emocionant. Gràcies al Partit Socialista per intentar fer pedagogia i explicar què és el que ens estem jugant en el nou model de finançament. Com saben vostès, jo ara estic fora, no estic en la política activa, estic treballant a París, a l'OCDE, representant Espanya, però davant d'un fet d'aquestes característiques ningú se pot quedar aliè. Miren, això és un debat que vam començar l'any 15 prioritzant absolutament la finançació de la Comunitat Valenciana, perquè prioritzar la finançació de la Comunitat Valenciana és prioritzar la sanitat, l'educació, els serveis socials. Quan més recursos tinguem per l'estat del benestar, millor viuran els ciutadans. I per tant, això no és una qüestió partidista, és una qüestió que va molt per damunt del que és una opció de partit. Nosaltres necessitem en aquests moments aprofitar la gran oportunitat històrica que ens ha donat que per fi un govern ha presentat un model de finançament que va en favor de la Comunitat Valenciana. No es pot perdre aquesta oportunitat. Miren, en l'any 14 va caducar el model de finançament. Des de l'any 14 no ha sigut possible que un govern aportara una nova solució a lo que és la financiació de les competències, a la financiació de lo que és l'autogovern dels valencians i de la resta d'Espanya. S'ha presentat un model que és un model que no va contra ningú. Nosaltres diem, en l'any 15, quan es va començar a treballar aquesta qüestió com una qüestió fonamental, que hi havia un dèficit del pastís general al voltant de 16.000 milions d'euros. Finalment, actualitzat, ara el govern posa damunt de la taula 20.000 milions d'euros per a millorar el finançament de les comunitats autònomes. Això és un pas històric, sense dubte, perquè d'alguna manera ja es reconeix que tot aquest dèficit que hem tingut durant anys ara se recompensarà. I això a la fi no serà un problema per als governs de torn que hi hagi en cada moment, és una solució per als valencians i les valencianes de tota la nostra comunitat. Per tant, a mi me pareix terrible que en aquests moments el govern valencià no assumisca la seva obligació moral i política de almenys discutir en el govern i d'acceptar aquesta base per a començar a, finalment, eixir d'una situació molt negativa que ha tingut la Comunitat Valenciana. No podem estar dient durant anys i anys que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada i quan ens donen una solució no acceptem aquesta solució. Mire, el president actual de la Generalitat va anar a parlar amb el president del govern i li va demanar al voltant de 1.500 milions d'euros. Finalment, aquest nou model porta 3.600 milions d'euros. La pregunta és com se pot rebutjar? I malauradament se rebutja simplement per una qüestió partidista i perquè en aquests moments a la dreta i a l'extrema dreta espanyola no els interessa que hi hagi un acord. Però això haurien de deixar-ho a part perquè hi ha moltes altres coses que poden fer oposició. Hi ha moltes qüestions que se poden anar en contra del govern, però com se va anar en contra dels propis interessos dels valencians? Això és una actuació de traïció als interessos dels valencians. I a mi m'agradaria que més prompte que tard canviar d'opinió al govern valencià i que d'una vegada per totes s'acceptara una solució que és bona per Vinaròs, per la comarca del Maestrat i els Ports, que és bo pel conjunt de la Comunitat Valenciana. I per a nosaltres seria específicament millor per a aquestes comarques i altres coses perquè estem pitjor finançats.
perquè les polítiques de despoblament, les polítiques també de recolzament a les perifèries des de la perspectiva del transport i tantes altres coses podrien ser solucionades en aquest model de finançament. Aquesta és la reflexió que nosaltres volem fer avui i ho anem a fer de la mà dels secretaris generals dels sindicats que junt al president de la patronal van estar treballant colze a colze. Tots a una veu, que va ser el nostre eslògan, vam anar creant primer consciència entre els valencians de la necessitat que teníem de solucionar aquesta qüestió i, per una altra banda, d'exigir, reivindicar a tots els governs, i ho van fer en tot moment a tots els governs, foren del color que foren, i ara, quan hem trobat un govern receptiu, el que no podem és tancar la porta. Seria una traïció als valencians, sense dubte. Alguna pregunta? Sembla bé alguna de les exigències del govern valencià, com per exemple el fons de nivellació o que no es contempla el deute històric o... Mire, en la qüestió del model de nivellació és una qüestió transitòria, perquè seria una part que podria anar més enllà. I jo estaria d'acord en que això se contemplara. Però el fonamental és entrar en la negociació del model, perquè el fons de nivellació és del que ha passat fins ara. No, és que ara tenim un model que cada any ens donarà 3.660 milions d'euros més. Clar, és que això són molts de diners per a les necessitats dels valencians que les tenim. I d'una altra banda, el deute històric nosaltres hem defensat sempre. De fet, hi ha també una altra via d'acció del govern que ho ha anunciat també respecte al deute. El que passa és que, com sap perfectament, el Partit Popular ha dit que està en contra, a nivell d'Espanya, que està en contra de parlar del deute històric. Ja no dic el que diu la senyora Ayuso o el que diuen altres, que estan en una teoria fora absolutament de la realitat, perquè el que és ben cert és que el deute històric ve condicionat del que ha sigut una mala financiació que hem tingut durant molts d'anys. I, per tant, el raonable és que això s'assumisca finalment. Suposo que valora positivament el fet que ara tenim un altre ministre valencià, que és d'Espanya, que a més la seva feina era també vinculada a això del finançament, no? Sí, per supost. Jo crec que, el ministre d'Hisenda coneix perfectament les necessitats dels valencians i estic segur que actuarà en conseqüència. Estic ben segur, no? Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a la Casa de la Cultura de Vinaròs. Pels que no me coneixeu, soc el secretari general de l'agrupació de Vinaròs i avui tinc l'honor de presentar un acte que us dic de veritat, feia temps que el volíem organitzar. Agrair, com sempre, a totes les persones que han fet un gran treball perquè aquest acte avui sigui una realitat. Primer que res, voldria donar la benvinguda a totes aquelles persones que no pertanyen al Partit Socialista, perquè aquest acte és per la societat, és per la gent de la comarca. Agrair també, com sempre, la presència de tots els companys i companyes del Partit Socialista, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, executiva local de Vinaròs, executiva comarcal, a tots, gràcies per vindre. Tal com diem, no només és un acte per a la militància de Vinaròs ni de la comarca, és per la societat de la nostra comarca i per això avui anem a intentar explicar el que proposa el govern d'Espanya en matèria de finançament. Fa temps que sabem que no rebem tot el que ens toca. La comunitat valenciana rep molt menys del que li correspon. I no és retòrica, no és un discurs polític ni un argumentari ni un argumentari de circumstàncies. És una realitat documentada durant molts anys, denunciada per diferents governs de diferents colors polítics, per economistes, per sindicats i per la ciutadania. Durant anys hem tingut de sentir que érem la comunitat amb menys recursos per habitant mentre gestionàvem serveis tan sensibles com la sanitat, l'educació o els serveis socials. I durant anys hem vist com les llistes d'espera en aquests servicis anaven augmentant. Sempre hi ha hagut, i així n'ha sigut, una voluntat per part de la gent que estava treballant en el sector públic per a que d'una manera o d'una altra els recursos, encara que no estessin, no es notés. Avui, per primera vegada, tenim una proposta de finançament i li podem posar cara i ulls.
Estem parlant de 3.669 milions d'euros més per a la Generalitat cada any. Això és un 18% més respecte al model actual, 668 euros per valencià i valenciana. Si parlem de Vinaròs, feu números, 20 milions d'euros anuals. Per tant, Guillem, imagina't el que es podria arribar a fer a Vinaròs en 20 milions d'euros més cada any. Jo no ho diré, suposo que després en parlareu. Ara bé, és una proposta i aquesta proposta no és una victòria, és una oportunitat i les oportunitats n'hi ha que aprofitar-les i no deixar-les perdre. Per això, aquest acte no és un acte de celebració, és un acte de treball. Volem explicar en detall el que hi ha damunt de la taula, debatre i sobretot escoltar-vos, perquè les persones que esteu aquí esta tarda sou les que cada dia feu possible la vida en aquest territori, les que gestioneu serveis, les que gestioneu llocs de treball, les que acompanyeu a les persones més vulnerables, les que manteniu viu el teixit social i econòmic de la nostra comarca. Des del PSPB de Vinaròs continuarem treballant perquè aquesta proposta tiri endavant. Per parlar d'aquesta oportunitat i del que significa per al futur de la nostra comarca, tenim avui tres veus que coneixem molt bé a la realitat valenciana. President, benvingut una vegada més a Vinaròs. Com sabeu, Ximo Puig és l'actual ambaixador d'Espanya a l'OCDE, va ser president de la Generalitat durant 2 legislatures i, per tant, una persona que coneix perfectament quina és la situació de la nostra comunitat, la manca de diners que té i el que això afecta a la nostra societat. També ens acompanya Arturo León, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià entre l'any 2017 i 2021, una veu imprescindible en el món del treball, en la negociació social, que sap millor que ningú el que significa per als treballadors i treballadores d'esta terra tenir o no tenir recursos públics suficients. Gràcies, Arturo, per vindre. Ismael Saez, secretari general d'UGT del País Valencià entre 2016 i 2025, 9 anys defensant els drets dels treballadors i treballadores valencians, amb un coneixement profund del que passa en els sectors productius i de la societat de la nostra comunitat. Moltes gràcies també per haver vingut. Companys, ja no vos marejo més, cedixo la paraula, gràcies Anna una vegada més pel treball al final entre l'executiva de Vinaròs, grup municipal, l'executiva de Ports Maestrat. Crec que anem a donar a conèixer algo que la societat li ha d'arribar i algo que crec que és una proposta per part de l'actual president de l'estat espanyol, Pedro Sánchez, que ha d'ajudar a millorar la vida de tots els valencians i les valencianes. Vos deixo la secretària general comarcal, Anna Besaltú. Moltes gràcies. Bueno, primer que res, bona tarda a tots i a totes. Ismael, Ximo, Arturo, vaig a tutejar-vos, no? Mos parlarem de tu i, bueno, ja ho he dit, però moltes gràcies per plenar esta casa avui i per vindre a parlar d'esta gran oportunitat, com deia Edu, que és la proposta de finançament. Però com les tres persones que avui m'acompanyen i ens acompanyen així per a parlar d'aquest tema van estar en el moment que la societat valenciana, que el govern valencià, que els agents socials de la nostra comunitat van ficar en el mapa el problema valencià, el lema aquell de tots a una veu. A mi m'agradaria que mos fareu una introducció d'uns 4 o 5 minuts cada un de com en aquell moment, en una reivindicació molt rigorosa, en una reivindicació unitària, som tots capaços d'anar tots a una veu, com la societat civil valenciana, com el govern valencià, com els sindicats, com la patronal, com arranqueu i feu que aquest problema valencià de l'infrafinançament acabo posicionant-se a nivell estatal com un fet real que ningú en aquest moment, i
des de fa ja 4 o 5 anys, ningú discuteix, no? Perquè tot el món, arreu d'Espanya, sap que tenim els valencians un problema d'infrafinançament. Per tant, sí que ens agradaria que ens contareu un poc com se fa tot aquest engranatge, com se fica el problema del finançament damunt de la taula i com tot el món s'uneix al voltant d'esta reivindicació històrica del País Valencià. Ismael, comences tu? Sí, jo crec que sí. Bueno, moltes gràcies per la invitació y por estar así escoltándonos. Bueno, yo creo que hay una primera parte que tiene que ver con la movilización política. En aquel momento gobernaba el presidente Puig con el primer Botànic y hay una iniciativa de las propias Cortes Valencianas, pero eso se lo dejo a él. Lo que nosotros sí vivimos fue un momento en el que ya existía claramente una polarización en el sentido de que no todos defendíamos, no todos los partidos políticos defendían los intereses de los valencianos y de las valencianas por encima de sus intereses particulares o de partido. Y en esa manifestación del 18 de noviembre del 2017 quedó claramente reflejado. Es decir, por parte del gobierno valenciano, del Partido Socialista del País Valenciano y de Compromís y Podemos, que le daba apoyo, estaba claro que había un interés en llevar a la sociedad valenciana a una manifestación para reivindicar que un modelo caducado de financiación que nos perjudicara fuera resuelto con un nuevo modelo que nos hiciera justicia, pero en aquel momento tendréis que recordar que gobernaba en España Mariano Rajoy. Y, por tanto, Isabel Bonich, que era la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, entendía que una manifestación defendiendo el interés de los valencianos y de las valencianas en relación con la financiación que nos correspondía podía ser interpretado por Génova como un reproche al Partido Popular y se oponía radicalmente a participar en esa manifestación. Y además contaba con la convicción de que Ciudadanos iba a adoptar la misma posición y que además la patronal, igual que ellos, iba a estar al margen de la manifestación, por tanto no iba a sumarse a ella, porque en tal sentido el presidente de la patronal de la Comunidad Valenciana entonces se lo había dicho así a Isabel Bonich. Y nosotros, desde el mundo sindical, además de tener relación con el presidente de la patronal, de la CEP, teníamos relación con ASCER, la patronal de la cerámica, o con el metal de Valencia, o con la construcción, o con la madera, es decir, tenemos relaciones con otras patronales a las que le trasladamos hasta qué punto era importante que los empresarios se sumaran a la demanda de una financiación que nos beneficiaba a todos, también al mundo empresarial, evidentemente. Y yo creo que, inmodestamente, he de decir que eso produjo efectos en la patronal confederal, en la CEP, y se sumaron, lo cual provocó una enorme irritación en Isabel Bonich, que se enfadó muchísimo con Salvador Navarro, con el presidente de la patronal, tanto que anunció que iba a quitarles las subvenciones que recibían de él. En cuanto ella llegara al poder, a la Generalitat Valenciana, le iba a quitar las subvenciones a la patronal y a los sindicatos. Luego, como le pegaron un tirón de oreja, oye, que los empresarios son los vuestros. Y ella dijo, pues se lo quitaré solo a los sindicatos. Sí. Quien la había traicionado era la patronal, pero al final se quedó con que íbamos a pagar el pato nosotros. A ese rollo se sumaron luego otros partidos también, para sorpresa de propios y ajenos, ¿no? Bueno, finalmente, como la patronal decide participar, Ciudadanos decide participar para desmarcarse del Partido Popular y, efectivamente, la manifestación aquella fue casi unánime. No participó el Partido Popular, pero sí el resto del arco parlamentario, porque entonces vos, si yo no recuerdo, no estaba todavía en las Cortes Valencianas, y por tanto fue una manifestación mayoritaria. Pero, en fin, tuvo sus dificultades, es decir, porque los intereses políticos, al margen de los intereses de los valencianos, jugaron entonces, como siguen jugando hoy, cuando, ya hablaremos después de eso, cuando vemos que una propuesta de financiación, después de ya más de 10 años caducada la anterior, es rechazada mayoritariamente, ¿no? Bueno, molt bona vesprada i moltíssimes gràcies, Anna, moltes gràcies, Guillem, Edu, per haver-nos convidat. I és una alegria sempre estar a la comarca. Jo vos enyoro molt, no sé vosaltres,
però jo sí, no? Bueno, comencem pel principi, i el principi és que en el debat d'investidura de l'any 15, el que vam començar és intentant fer un projecte per al País dels Valencians. I aquest projecte, que nosaltres vam presentar en l'any 15, era un projecte que tenia un pilar, i és el finançament. Per una qüestió fonamental, perquè sense finançament no hi ha possibilitats de mantindre, estendre i avançar en els drets i els serveis públics dels ciutadans valencians. I per tant, partíem d'una situació, el que nosaltres havíem anomenat antes el problema valencià, que tenia una part que tenia l'infrafinançament, una altra que era la infrainversió i una altra que tenia tot el que era el model productiu valencià, que hi havia que canviar-lo. Però clar, el tema del finançament era clau, i per això el 6 d'octubre, al voltant, vam estar treballant, després del discurs d'investidura, vam estar treballant els mesos anteriors, que van ser els primers 100 dies del govern, vam estar intensament treballant per el dia 6, vam fer una reunió en les Corts Valencianes que vam fer un plantejament respecte al finançament i després vam tindre una reunió ja prèviament durant aquests mesos en el comitè d'experts que han sigut una peça fonamental per tal de donar arguments científics a la proposta, i el dia abans de, crec que va ser el 7 o el 8, no recordo ara bé, d'octubre, abans del 9 d'octubre vam tenir una reunió al Palau de la Generalitat, en els sindicats, en la patronal, i després se van sumar els municipis també, i més enllà se van sumar també les universitats. En definitiva, del que se tractava era, en primer lloc, de visibilitzar que teníem un problema. Primer, que els valencians siguem conscients de que una part fonamental del nostre futur passava per millorar les condicions de finançament. I, en segon lloc, que això n'hi havia que reivindicar-ho fora. I que n'hi havia que explicar-li a Espanya, en el seu conjunt, a les forces polítiques, des de al govern que hi havia en aquell moment, del senyor Rajoy, però també a altres comunitats autònomes, que la comunitat valenciana tenia un greu problema de finançament. I això van començar en aquest moment i va acabar després en altres fites, com va ser la manifestació, i en definitiva aconseguint allò que deien al començament, i és que, entre altres coses, el problema valencià isquera de les nostres fronteres. Primer, que nosaltres fórem conscients del problema, realment, el conjunt de la ciutat valenciana, i després que en la resta d'Espanya, i fonamentalment allà on se decideixen les coses, se sapiguera que teníem un problema. Això ha costat molt, i per això estem molt contents d'haver arribat on s'ha arribat. Però és que quan jo recordo ara, per exemple, debats en el president actual del Partit Popular, que era el president de la Junta de Galícia, i que me deia que això que estem infrafinançats, això no sé d'on ho traia, això és així, i per això queda el que queda. Vull dir que hi ha molta gent que encara, a pesar de que està demostrat científicament i que així quan ven a la Comunitat Valenciana ara ja no s'atreveixen a dir que estem infrafinançats, però realment hi ha molta gent que pensa que això no és veritat, i hi ha molta gent que pensa que la Comunitat Valenciana és el Levante feliç. Una de les coses que estàvem nosaltres intentant dir en tot moment que sí se pot viure molt feliç, però que no té res que veure la felicitat en les finances que teníem, i que és el que ens corresponia. I gràcies, jo crec que a aquest treball, sobretot jo he d'agrair profundament, tant per supost a Ismael i Arturo, com a representants del món sindical, que sempre va estar al costat de la reivindicació, i ells també van fer una labor molt important en les seues confederacions, perquè tampoc ni el secretari general de la UGT ni el de comissions en el seu moment en principi pensaven que la situació era també la que era. N'hi havia que permeabilitzar tot això en el conjunt de les distintes associacions, i per supost també al president de la patronal, que ho va fer, i alguns en la patronal, que des luego, com el propi president de la patronal espanyola, que lamenti que estaven molt lluny d'esta qüestió, entre altres coses perquè és basco, i els bascos això de la financiació ho tenen ja garantit, es ve de casa, i no tenien el problema que tenim nosaltres. Però finalment jo crec que va ser una operació de país que a més ara arriba al final. Jo sempre dic, això així en confiança, que nosaltres en prou menys haguem aplaudit en les orelles. Això és el que ens correspon, però molt menys nosaltres haguem pactat. Vull dir,
Nosaltres vam dir l'any 16 que hi havia un dèficit del conjunt del sistema de 16.000 milions. Això s'ha actualitzat ara i són 20.000 milions. Per tant, és evident que s'ha arribat molt més enllà del que alguns podrien pensar en un moment determinat. Mira si és així que l'actual president de la Generalitat, quan va anar a reunir-se amb el president Sánchez, li va demanar al voltant de 1.600 milions, crec, i ara li donen 3.600 i diu que no. Això és molt difícil d'explicar. Molt bé, gràcies, Ximo. I ara, Arturo, conta'm tu un poc com vas viure aquest moment, no? Bueno, pues bona vesprada. Gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que la han narrado perfectamente ellos en lo que fue la gestación, ¿no? Digamos que tenía una vertiente política que sí que partió también de esa iniciativa, que fue corroborada por las Cortes, por todos los grupos parlamentarios, y que luego tuvo una traslación al ámbito social. En la experiencia nuestra, pues lo que veíamos era que muchas expectativas que teníamos para avanzar en derechos, para mejorar la economía, el sistema productivo, pues yo qué sé, por el anhelo de tener un plan que mejorara la industria de la Comunidad Valenciana, que siempre eran 500 millones de euros, ¿no? Algo así me parece que quiero recordar. Al final no se podía hacer nada, porque al final encontrábamos la losa de no tener la capacidad para poder afrontarlo. Claro, cuando tú conoces mínimamente lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y dice la Constitución española que las comunidades autónomas tienen que tener autonomía financiera, que tienen que tener suficiencia financiera, que significa que tienen que tener los recursos necesarios para poder financiar las competencias que les han sido asignadas. O cuando la normativa dice que no puede haber privilegios entre los territorios de España y que todos los ciudadanos somos iguales, que está preservado, por supuesto, también por el artículo 14 de la Constitución española. Y dices, ¿y por qué un ciudadano del País Vasco tiene más de 2.000 y pico euros al año? Perdón, el País Vasco tiene una financiación de 2.000 y pico euros más por ciudadano al año. Porque Garamendi un día nos dijo que, bueno, que al final este debate, que todos tenían dificultades para llegar a ajustarse al presupuesto, pero claro, yo pensaba, pues con 2.000 millones más, con 5 millones que son, con 2.000 euros, perdón, más por ciudadano, que he estado diciendo millones, 2.000 euros más por ciudadano año, pues en la Comunidad Valenciana tendríamos 10.000 millones. Vamos, no aspirábamos a tanto, ¿verdad? Ya lo ha dicho el presidente, pero sí que aspirábamos a estar por lo menos a un nivel equivalente a lo que correspondía a nuestra contribución al conjunto del Estado. Entonces, a partir de aquí, pues surgió el debate de poder empujar y el poder presentarnos ante España no tan divididos como tradicionalmente acostumbramos los valencianos. Es así. Porque eso es una desventaja muy grande. Entonces pensamos que desde el ámbito social podíamos empujar y así lo hicimos, ¿no? Es verdad que fue muy importante la incorporación de la patronal, pero hay que decir que el primer empujón lo hicimos primero del ámbito político y luego las organizaciones sindicales y fuimos recogiendo todo el tejido asociativo de todas las organizaciones que fueron sumándose, que fueron muchísimas. Y también quiero recordar que, más allá de la manifestación, que fue, digamos, una expresión clara de ponernos de acuerdo todos, porque incluso hasta el Partido Popular, que no estuvo en la manifestación, sí creo que había firmado, estaba de acuerdo, para que no la dejaban, ¿no? No la dejaban ir a la manifestación, ¿no? No les hubieran dejado. Pero luego se creó la Comisión por el Finançament y ahí estaban todos los partidos políticos, menos aquellos que no quisieron sumarse, que fue el Partido Popular, básicamente, y que fue, a la postre, yo creo que fue algo muy negativo en esa legislatura y muy positivo para afianzar el mensaje de un gobierno que quería trabajar por mejorar los derechos de los valencianos. Y yo lo recuerdo eso como una etapa ilusionante. Es verdad que luego te frustras porque no acabas de ver el resultado, pero sí que se pasó de una situación en la que éramos absolutamente incomprendidos a una situación en la que ya nadie discute que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que por lo tanto hay que corregir esa desviación, ¿no? Molt bé. Ximo, tenim damunt de la taula una proposta de finançament per part del Govern d'Espanya que significa 3.700 milions més a l'any per a... va ser exactes 3.669 milions més per a la Comunitat Valenciana
I com a president de la Generalitat, què significa per tu esta proposta? Complix les reivindicacions de la societat valenciana que vau encetar en aquell 2015? Considereu que això s'hauria d'acceptar sense més ni més, que és una oportunitat, un tren que no podem deixar passar? I aprofito, com veus el nou ministre d'Hisenda en este món del nou finançament? Jo crec que el nou ministre d'Hisenda coneix perfectament la situació de les finances valencianes perquè vam estar conjuntament al despatx que està ell ara reivindicant-ho. Vam estar en Montero, últimament, i abans en Montoro. I ara està ell, jo crec que ell pot donar-li el pas definitiu per aprovar aquest sistema. Un sistema que va beneficiar a totes les comunitats autònomes, no va contra cap comunitat autònoma, perquè va haver un moment que és el que se ens deia, que no era possible avançar perquè això significava que se li tenien que treure recursos a les comunitats autònomes. No és veritat. Entre altres coses, perquè nosaltres des d'ací sempre vam defensar que n'hi havia que augmentar la tarta, n'hi havia que augmentar el pastís, perquè si les comunitats autònomes tenen en les seves competències la sanitat, l'educació i els serveis socials, és evident que necessiten tindre més part del conjunt dels recursos que finalment paguen els ciutadans. I en aquest sentit és ben evident que este sistema, este model que ha presentat el govern, crec que és un sistema que s'ajusta molt més a l'equitat, s'ajusta molt més a la solidaritat també i s'ajusta a les nostres reivindicacions, però no sols a les nostres. Nosaltres en Andalusia, per exemple, que ara està governat pel Partit Popular també, ja en aquell moment, en la segona legislatura, estava el Partit Popular i vam estar col·laborant i des de luego, jo no sé ara, bueno, sí que ho sé, perquè no s'accepta, però és evident que el president de la Junta d'Andalusia, com jo, sabem perfectament que aquest és el sistema que nosaltres volíem, que anava en aquesta direcció. També dic que hi ha una qüestió com el deute històric, que nosaltres el defensem, i això està molt bé, però que no se pot agarrar com a excusa. Si és que ja s'ha dit també que el deute històric se va plantejar. Per tant, el que planteges és si aquesta proposta és una proposta que nosaltres hauríem d'acceptar com a valencians. Evidentment sí, que no hi ha cap motiu per a no acceptar-la en defensa dels interessos dels valencians, no hi ha cap motiu, i que a la fi el que hi hauria que fer és que s'aplicarà el més pront possible. El que tenim que estar negociant que s'apliqui el més ràpidament possible, perquè jo no sé, tu ara estàs en el Parlament i ho sabràs, però jo crec que en aquest moment en sanitat, i Arturo que és del sector no sé, però estem al voltant de 10.000 milions d'euros de despesa d'inversió anual a la Comunitat Valenciana. I tenim molts de problemes, ja sols parlant de la sanitat. Clar, imagineu-se que en 3.600 milions més, una part estaria bé que avançar en el tema de la salut pública universal i tal, i que no se continuarà, a més, derivant a la privada com s'està fent ara d'una manera terrible. Però bueno, perquè això és l'altra, després podem parlar de com se gasten els recursos, això és una altra qüestió. Però clar, és evident que, ja t'he dit, jo ho he dit al començament perquè quedarà clar, nosaltres en menys, jo crec, ja no sols des del punt de vista del govern, sinó del conjunt de les forces polítiques en aquell moment, en la nostra taula reivindicativa, en menys haguem acceptat. Bueno, Ximo, és veritat perquè, a més, en les Corts Valencianes, quan fem reivindicacions pel nostre territori, per a la nostra gent, una de les excuses que sempre se sol utilitzar per a no recolzar-les és que no hi ha diners. Entonces, és un poc contradictori que no poguéssim fer l'ampliació de l'Hospital de Vinaròs perquè no hi ha diners i resulta que estem rebutjant 3.669 milions d'euros de finançament. O quan tu vas ficar en marxa el Pla Edificant, que hem pogut, molts de pobles, així hi ha alcaldes i alcaldesses que hem pogut fer nous els nostres col·les. En Vinaròs el Jaume I, que va ser un dels primers que se va fer en el Pla Edificant, que estaven en barracons feia 14-15 anys, i en aquell moment
vau ficar en marxa el pla edificant i van fer col·les nous. Ara l'excusa, així també tenim alcaldesses que li diuen que no li poden fer la delegació de competències perquè no hi ha diners per a fer el seu col·le nou. Claro, la gent del carrer jo crec que tampoc pot entendre, perquè si fa falta que fem aquestes infraestructures i te fiquen aquests diners damunt de la taula. I a més, conforme tu bé has dit, el tema del deute. És veritat que la Comunitat Valenciana té un deute molt gran, que una part molt important d'aquest deute ve de l'infrafinançament, però el govern d'Espanya també ha ficat una quita de 11.000 milions que mos suposa a l'any, si acceptarien aquesta quita, 1.000 milions d'euros en interessos. 3.669 més 1.000. Arturo, ¿qué me dices tú de este plan de financiación, de este nuevo modelo? Bueno, para hablar del nuevo hay que, a grandes líneas, pensar cómo era el antiguo, Es un modelo injusto, que no trata bien a los valencianos, que nos ha generado una deuda enorme, una deuda de la cual se atribuye, creo que está ahora en 63.000 y pico millones de euros, y de ahí se atribuye más o menos un 75% de esa deuda a la infrafinanciación, unos 48.000. Los intereses de la deuda constituyen uno de los gastos principales del presupuesto de la Generalitat, o sea, casi a nivel, quiero recordar que estaba la tercera, después de sanidad y educación, segunda, tercera. O sea, son unos recursos enormes que pierden, Entonces, pues si partimos de ahí y tenemos en cuenta cuál era la reivindicación que teníamos, que nos parecía comedida, pero nos parecía que ya era un avance en su momento, que además venía avalado por el IBIE, como ha dicho bien el presidente, y que estaba situada en alrededor de 1.350, 1.400 millones de euros, y resulta que nos encontramos con una propuesta de 3.669, creo que son. Luego hay tres fondos. Está el fondo climático, con 1.000 millones de euros, que van a ir la mayoría de la parte van a ir a las zonas del Mediterráneo, porque somos los que sufrimos los fenómenos meteorológicos adversos con mayor asiduidad. Está el fondo que permite recaudar una parte del IVA de las pymes, y está el fondo de solidaridad para garantizar que ninguna comunidad, en el caso de que quedara por debajo, fuera a perder. Vamos, en resumen, no sé si serán 3.669 o de ahí rascaríamos algo. Pero vamos, es una cantidad de dinero enorme, Y si le sumáramos la quita, que es verdad que no enjuga la diferencia total de la deuda, pero a mí en negociación, y a Ismael y a cualquiera de los que estamos aquí, sabemos que a veces no se puede conseguir el 100%, pero desde luego en la parte de financiación sería fabuloso, desde mi punto de vista. No sé, un hospital como el General de Castellón, que es hospital de referencia, más o menos cuesta construirlo y dotarlo unos 130 millones de euros, más o menos, estimaciones. Un colegio de tipo medio entre 5 y 10 millones, una residencia para 140 plazas, pues otros 4 o 5 millones de euros. Quiero decir, ¿cuántas dotaciones se podrían hacer? ¿Cuántos programas para avanzar en nuestra tecnificación, en nuestra digitalización, en hacer un tejido productivo mejor, podríamos implementar? Muchísimo. Entonces yo cuando oigo al presidente actual, que no sé muy bien lo que dice, pero cuando dice algo, yo no sé si está pensando los valencianos, sinceramente. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. Yo creo que no. Y vamos, estoy convencido que no, porque es que además él tiene que estar diciendo que lo pongan, o sea, porque el presidente, me imagino que solo de pensar que hubiera sido si hubieras tenido esos 3.600 y pico millones de euros más, ¿verdad?, es de estar en la penuria a poder plantearte una serie de proyectos que eran inimaginables, Entonces, yo creo que no hay ninguna justificación para no decir sí a ese modelo. Puedo incluso entender que quisieran sentarse, intentar forzar una negociación para mejorarlo de alguna manera, y si no, yo lo que haría sería cogerlo y seguir planteando que entre los 11.000 de la quita y los 48.000 me debéis 37.000. Eso es lo que haría yo, pero no dejaría pasar ese tren. Ismael, contamos tú un poc, què significa des del teu punt de vista esta proposta del finançament que ha ficat el govern d'Espanya damunt de la taula.
Bueno, pues significa una magnífica oportunidad si efectivamente todo el mundo remara a favor del principio de equidad, de igualdad entre los ciudadanos españoles y no a intereses políticos espurios. Pero hay quien en nuestro país, y no son pocos, sacan rédito de dividir a los españoles entre unos y otros, entre unas comunidades autónomas y otras comunidades autónomas. Y por eso asistimos al espectáculo sorprendente y bochornoso de que la comunidad de Andalucía, que es la que en términos absolutos más recursos va a recibir en el nuevo sistema, diga que no. O que Murcia, que es la que en términos relativos más recursos recibe con este nuevo sistema de financiación, diga que no. En Murcia, donde también se sumaba, además de Andalucía, el proyecto que desde la Comunidad Valenciana defendíamos de un nuevo sistema de financiación. Es decir, ¿qué argumento puede haber? El único argumento que han venido trasladando es que esto se hace a medida de Cataluña. Beneficia a los catalanes y, por tanto, perjudica al conjunto de los españoles porque deciden decirlo así, pero no porque crean que es así ni los números avalen que sea así, sino porque eso les permite obtener réditos en comunidades autónomas que sienten el agravio de que Cataluña está beneficiada por un sistema de financiación que han negociado de manera bilateral con Esquerra Republicana. Y este es el discurso casi desde la última investidura del presidente del Gobierno actual, vinculada también a la amnistía y al proceso que supuso el procés. Es decir, este es el contexto político en el que nos encontramos, donde un sistema de financiación que finalmente intenta resolver, pero no resuelve, algunos problemas que desde Cataluña o de Esquerra Republicana o de Junts se pretendían resolver, pues está sobre la mesa, porque no es verdad que sea un planteamiento que defienda la singularidad del modelo catalán, porque no están fuera del régimen común como está el País Vasco o Navarra, sino que están en el régimen común como el resto de las comunidades autónomas con este proyecto si saliera adelante. No es verdad que resuelva la demanda de respeto al principio de ordinalidad que defendían desde Cataluña, que básicamente significa que si cada comunidad autónoma se quedara con los recursos que genera su propia actividad económica, pues estaría en una situación en la escala, ¿no? Es decir, ¿cuántos recursos tendría por habitante Cataluña si no tuviera que repartir con nadie los recursos que su actividad económica genera? ¿El segundo? ¿Y cuántos recursos recibe después de hacer solidaria con el resto de las comunidades autónomas? Pues los que reciben los colocan en el 12º o en el 11º. Y claro, ellos dicen, hombre, nosotros queremos ser solidarios con el conjunto de las comunidades autónomas, pero no hasta el punto de, después de ser solidarios, recibir menos recursos por habitantes que aquellos que están en una situación francamente inferior a la nuestra. Es decir, esto cualquiera entiende que no es razonable. Es decir, si cualquiera de nosotros tiene una renta en su declaración de la renta de 100.000 euros y después de hacer cuentas con la administración tributaria y pagar los impuestos correspondientes, en vez de tener 100.000, tiene 40.000, y yo que, por ejemplo, gano 50.000, después de resolver los problemas con la Hacienda, en vez de tener 50, tengo 45, es decir, tengo más que el que tenía 100, pues claro, el de que tiene 100 dirá, hombre, yo pago más impuestos de manera progresiva, pero no hasta el punto de situarme en una posición peor que aquel con el que soy solidario. Pues ese es el principio de ordinalidad. Y eso no se puede respetar, porque si se respetara, haría falta más de 21.000 millones de euros, si además había que respetar el status quo, es decir, que ninguna comunidad autónoma perdiera recursos respecto a lo que está recibiendo hoy. Por ejemplo, Cantabria, que es la mejor financiada de las del régimen común, para que no recibiera menos por habitante, pues obligaría al conjunto del Estado, de la Administración General, a ceder más recursos a las comunidades autónomas de esos 21.000 millones. De que tampoco respeta el principio de ordinalidad que defendía desde Cataluña, ni la singularidad, y por tanto no se puede decir que es un modelo que beneficia especialmente a Cataluña. Ya digo, la más beneficiada en términos absolutos de recursos es Andalucía, la más beneficiada en términos relativos es Murcia. Las dos están gobernadas por el Partido Popular. También conviene recordar que cuando caduca el sistema, en el Gobierno de España goza de mayoría absoluta el Partido Popular y en la Comunidad Valenciana goza de mayoría absoluta el Partido Popular. Como gozaba de mayoría absoluta también cuando se pedía el trasvase del Ebro y hacían manifestaciones en la Alameda llevando a la gente en autobuses gratis y con bocadillos gratis para reclamar el trasvase, ¿a quién? Si tenía mayoría absoluta en Madrid y tenía mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, a Europa, a quien fuera, ¿no? Porque lo que le interesaba, desde el punto de vista del rédito político, es dividir a los españoles. Y eso lo estamos viviendo hoy de manera clarísima, ¿no? Pues yo creo que ese es el mayor problema que tenemos para resolver un sistema de financiación que es bastante mejor que el que teníamos. Porque como decía Arturo, entonces, Vicent Soler, que era entonces el conseller de Hisenda de la Comunitat Valenciana, y apoyado por los estudios del IBIE,
reclamábamos 1.300, la media, somos tan modestos que a la media, ¿no? Con llegar a la media nos conformamos. Pero es que nosotros, es que la Comunidad Valenciana tenía una singularidad, y yo creo que todavía se mantiene, aunque no estoy tan seguro como lo estaba entonces, pero no porque yo sea un experto, sino porque, en fin, habías leído a algunos expertos que así lo señalaban, y es que en este sistema tan disparatado que sabía, si alguna vez fue justo, lo fue perdiendo con el transcurso del tiempo y la evolución de la economía de cada comunidad autónoma. Entonces, ¿qué es lo que uno entiende como razonable? Que las comunidades autónomas que tienen menos recursos, están por debajo de la media en renta per cápita, ¿vale?, recibirán recursos de aquellas comunidades autónomas ricas que tienen más renta per cápita. Y, por tanto, las pobres reciben recursos de las ricas y las ricas ceden recursos a las pobres. Y, sin embargo, se daba la peculiaridad de que había una comunidad rica que recibía recursos. No solo no daba recursos a las pobres, sino que encima recibía más recursos de los que probablemente le hubieran correspondido. No eran muchos casos. Pero solo había una comunidad autónoma que, siendo pobre, era generosa, es decir, daba más recursos de los que le correspondían, porque lo que le tenía que suceder es que ella recibiera más recursos de los que le correspondían, ¿no? Y ese era el caso único e inaudito de la Comunidad Valenciana. Era una cosa realmente sorprendente. Pero es verdad, como decía el presidente, es que nosotros veníamos de un punto de partida, bueno, primero, del punto de partida de que con Franco no se vivía mejor, ni un Estado centralizado es equitativo en el reparto de los recursos, porque nuestra infrafinanciación, según nos han contado, tiene que ver con el hecho de que las competencias cedidas ya determinaron una infradotación en nuestra comunidad, en educación, en hospitales, en sanidad. Ya en tiempos de Franco, antes de que las comunidades autónomas existieran, antes de que se cedieran las competencias autonómicas, esta comunidad, la nuestra, la Comunidad Valenciana, ya estaba infrafinanciada, infradotada de recursos. ¿Vale? Es verdad que teníamos una renta per cápita que estaba por encima de la media levemente o en torno a la media, hasta tiempos de Joan Lerma. A partir de Joan Lerma, no digo que sea atribuido ni a él ni a otro gobierno de otro signo, empezamos a perder renta per cápita y no paramos de perder renta per cápita, y estamos ahí en esa situación, pero lo bien cierto es que el sentimiento que con carácter general ha tenido la ciudadanía valenciana, y yo creo que sigue teniendo, y ha tenido una gran parte del Estado español, es que esta comunidad es una comunidad autónoma rica. Probablemente de los tiempos de la naranja, en fin, etcétera, etcétera, estaba instalado en el imaginario de los españoles que esta es una comunidad autónoma rica. Y es verdad que es una comunidad que ofrece oportunidades, por eso crecemos en población, y es verdad que eso es porque hay oportunidades de empleo, pero también es verdad que es empleo de baja calidad, de escaso valor añadido, en fin, un empleo que no genera ni renta ni valor para situarnos entre las comunidades autónomas de más peso y más potencial. Entre otras cosas porque no tenemos recursos públicos para hacer políticas expansivas desde el punto de vista económico, de mejora del poder productivo, ¿no? En fin, y no quiero acaparar, pero 3 anécdotas que ponen en evidencia hasta qué punto el personal estaba despistado respecto de cuál era la situación de nuestra comunidad autónoma. A Garamendi, a que nos referíamos antes, una comida ahí en Valencia, en un hotel, en fin, empresarios, estábamos nosotros también, Arturo y yo, y Garamendi, que sigue empecinado en ese momento en defender que nuestra comunidad no era una comunidad infrafinanciada, utiliza el argumento de que esta comunidad no está infrafinanciada, lo que pasa es que no refleja su realidad económica porque tiene una alta tasa de economía sumergida. Entonces, claro, la pregunta que inmediatamente le formulamos fue: ¿pero tenemos más economía sumergida ahora que hace 30 o 20 años? Ah, no, pues entonces, hace 30 años estábamos en la media per cápita y ahora estamos 12 o 14 puntos por debajo. No será esa la explicación, ¿verdad? ¿No? El propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, no daba crédito al hecho de que la Comunidad Valenciana estuviera infrafinanciada o tuviera una renta per cápita, es decir, que fuera pobre en términos relativos respecto a la media española. Pero el caso ya más alucinante es Josep Borrell, que hace un libro explicando los cuentos y las cuentas del independentismo catalán, que, bueno, que se queja de que España les roba y están infrafinanciados y tal y cual, y concede una entrevista en una televisión en Aragón, lo que tenéis en base de datos. Aquí en la entrevista es Maricruz Soriano, la que tocaba el piano, esposa luego de Juan Alberto Belloc, y le dice, bueno, pero es que dicen los catalanes y tal, que ellos aportan más de lo que reciben y tal. Y dice, claro, es que es así. Y para que una determinada tesis, o una mentira, o una media mentira, haga eco, tiene que tener una parte de verdad, y esa es la parte de verdad. Pero él explicaba, es que es normal,
Porque, como os decía antes, un sistema solidario significa que las comunidades ricas, que tienen rentas per cápita por encima de la media, tienen que hacer aportaciones solidarias con comunidades autónomas que están por debajo de la media. Y por eso es verdad que Cataluña en su conjunto hace aportaciones superiores a las que significaría quedarse con aquello que podrían recaudar ellos. Pero eso es lo lógico, es el sistema lógico y razonable. Luego es verdad, pero eso no significa que aquello que demandan es lo que le corresponde, ni mucho menos, ¿no? Y dice, y eso es lo que hacen todas las comunidades ricas, como Cataluña, como el País Vasco, como Baleares, y dice, como la Comunidad Valenciana. Y yo alucinaba, porque en el libro de las cuentas y los cuentos del independentismo catalán aparecen los gráficos donde se sitúa la Comunidad Valenciana como las más infrafinanciadas. Y el que había escrito el libro, en colaboración con otro, por lo visto esa parte ya se la había olvidado, dice en una entrevista que la Comunidad Valenciana es rica. O sea, hasta ese punto ha sido nuestra realidad. Pero si fuéramos conscientes de todo lo que estamos diciendo aquí, los ciudadanos valencianos no nos dejaríamos engañar por ese propósito de dividir a los españoles entre comunidades autónomas, vendiendo discursos, en fin, de agravios que no son tal, y saldríamos de verdad a exigirle a nuestros representantes políticos que aceptaran un sistema que nos beneficie claramente y que además hace justicia, ¿no? Pero eso no sucede en nuestra comunidad. Desgraciadamente, a pesar de todo el esfuerzo, no sucede. Y luego, si queréis, hablamos de la prensa y el tratamiento que ha dado, que además hay prensa por aquí, de la cadena SER, entre otros, que han dado a esta cuestión de la infrafinanciación, básicamente descreyendo que lo que hacíamos tenía alguna posibilidad de éxito en el futuro, ¿no? Y es lamentable ya partir de una posición tan pesimista en relación con esta posición, ¿no? Un apunt respecte el cas Borrell no és un cas aïllat. Jo vaig anar abans de ser president de la Generalitat, vaig anar a una reunió al Banc d'Espanya, està el subgobernador me va rebre, no el gobernador del banc, però sí el subgobernador, i enmig de la reunió jo el que intentava plantejar-li és precisament el problema del finançament i el problema de la renta per càpita, no? El que està en la Comunitat Valenciana, el problema que tenim, perquè clar, això estem parlant com si fos una qüestió supraestructural, una cosa dels polítics, no? És que resulta que al final això acaba tenint una derivada fonamental i és que esta comunitat, lo siento mucho, no és rica, té 12 punts ara per baix de la renta per càpita. Però en aquell moment tenia 10, que va ser en l'any 14. I l'any 14, quan estic allí en el Banc d'Espanya i li dic al subgobernador, es que lo que no puede ser es que la Comunidad Valenciana, con todas las posibilidades que tiene, con todo tal, al final tenga 10 puntos menos de renta per cápita que la media nacional. Y el subgobernador me va a decir, ¿de dónde ha sacado esos datos? Y yo le vaig dir, del Banco de España. Y no se ho creía. Va a cridar a una secretaria y le va a decir, por favor, sácame los datos de renta per cápita de España y tal, no sé qué. Però vaig dir, ostres, pues es verdad. O sea, es que el altre problema que tenim és que nosaltres som invisibles. O sigui, els catalans, d'una cosa, els bascos, nosaltres som invisibles. Clar, això és el que jo crec que vam aconseguir i ara, gràcies a aquest esforç de la societat civil valenciana, s'ha aconseguit ara. I això, oye, permitir-me que puguem treure pit un poquet, no? Perquè estàvem en aquestes condicions, que la Comunitat Valenciana no hi havia un problema, no? I dos apunts més relacionats en una qüestió, dues qüestions que ha dit Ismael, que són molt importants. Anem a veure, racionalment, si aquest sistema resulta que li va bé a Catalunya, on està escrit que li té que anar mal a la Comunitat Valenciana? És increïble. Objectivament li va millor a la Comunitat Valenciana que a Catalunya. Però, bueno, si li va bé a Catalunya, doncs perfecte. Quin és el problema de que Catalunya estigui bé dins d'Espanya? Quin és el problema? Jo crec que és una solució, no és un problema. Quin és el problema que Esquerra Republicana beneïsca aquest model? Tindria que ser una satisfacció, que un partit independentista no està en el procés de confrontació, sinó que a més assumís un compromís en Espanya. Tindrien que estar contents, no? Per què no estem contents? Per què la dreta espanyola no està contenta de que
Esquerra Republicana, que és un partit independentista, assumisca una realitat plurinacional com la que vivim i admetisca les regles de joc de la democràcia espanyola. És que no ho puc entendre, sincerament. Me pareix que és una barbàrie el que ens toca escoltar en aquests moments, perquè, sincerament, hi ha altres qüestions per fer oposició. I això li ho he dit al actual president. Escolta, oiga, teniu 1000 coses per fer oposició al govern d'Espanya, però en allò que estem jugant, que ens estem jugant el futur de valencians i valencianes, no jugueu. No jugueu, per favor, no jugueu, perquè això és una greu irresponsabilitat. I la tercera punt que dia, que també ho ha dit un poc abans Arturo, és que, clar, estem parlant dels serveis públics fonamentals, però, clar, si t'ho gastes tot, nosaltres ens gastem més del 80% en serveis públics fonamentals, al final és evident que no tens diners per fer infraestructures, no tens diners per a lo que és la base. I la base del futur és millorar i canviar i reformar el nostre model productiu. Però si des de l'espai públic, ho deia antes molt bé Arturo, si no tenim recursos per intentar fer una transició ecològica potent, o una transformació digital, o tindre l'impuls que necessitem en la IA, tot això se necessiten recursos i se necessita un recolzament públic. I ara aquesta és la possibilitat, com que el gran problema real que té en aquest moment la Comunitat Valenciana és que no té projecte, doncs, evidentment, potser tampoc no fa falta els diners. Potser és perquè no fa falta diners perquè no saben el que necessita la Comunitat Valenciana. La última pregunta que vos llanço els tres. Arturo, començaré per tu esta vegada. Perquè la gent entenguem un poc, aterrem els números a la terra, a la realitat, no? Perquè jo quan me costa, quan parlo de 3.700 milions d'euros, és una quantitat tan desorbitada que no sé què significa això, no? Què podria significar aquests 3.700 milions d'euros per als valencians i les valencianes, pels nostres sectors productius, per a l'estat del benestar, un poc per a tot? ¿Qué significa, Arturo? Pues significa una cantidad muy importante de recursos, como digo, y si además la quita o la parte de la quita nos ahorra también una parte importante de intereses, pues son 1.000 millones más. Quiero decir que al final, no sé, yo he intentado antes poner algún ejemplo para traducirlo, digamos, en cosas concretas, ¿no? Por recordarlo otra vez, un hospital como el de el General de Castellón, que es un hospital de referencia en la provincia, pues más o menos puede costar 130 millones de euros construirlo y dotarlo, también depende de la superficie, pero como la actual más o menos. Un centro bueno, el de Vinaroz más pequeñito y que tiene también muchas carencias y muchos problemas también por estar en la periferia, digamos, de la Comunidad Valenciana, y que a veces yo recuerdo en algún momento que ha tenido un déficit, por ejemplo, de anestesistas muy importante. Yo recuerdo que hubo un momento en que se quedaban 2 anestesistas, porque se marcharon a la privada todos los demás y estaban un día uno de guardia y otro el otro, porque claro, tenían que atender a las intervenciones. O sea, hay muchos problemas y se pueden mejorar con esos recursos. Un colegio de tamaño medio, pues alrededor de entre 5 y 10 millones de euros en función de la superficie construida, del valor del terreno que le vas a poner y la dotación que le quieras hacer. Una residencia para 140 plazas, pues lo mismo, entre 5 y 10 millones de euros. El Hospital La Fe, que es un hospital enorme, el principal hospital de la Comunidad Valenciana, pues alrededor de 380 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades ingentes que podrían permitir o bien acometer nuevas infraestructuras o remozar las actuales, en muchos casos que necesitan de actuaciones. Pero estamos hablando también, como digo, de acometer procesos como los propios que ha hecho el presidente de la Generalitat. Tenemos retos fundamentales. Nosotros somos una economía muy intensiva en mano de obra, pero que tiene un sector servicios muy importante. Y nosotros, en fin, estamos por la labor y creemos que lo verdaderamente interesante es intentar transformar una parte de ese modelo y orientarlo hacia la industria y hacia los servicios tecnológicos con valor añadido. ¿Por qué? Porque donde hay grandes empresas
con potencialidad para crecer, se genera valor añadido y, por lo tanto, se genera más economía, los salarios son más altos y los derechos de los trabajadores mejores. Y eso pasa por eso en el País Vasco, porque tienen salarios más altos, porque tienen un mayor porcentaje de industria. ¿Por qué pasa en Madrid o en Cataluña? Porque no tienen sectores o no tienen un sector tan amplio como el nuestro del sector servicios, que además cuando viene una crisis económica pues destruye mucho empleo. Entonces, se han hecho muchas cosas durante el gobierno del Botanix para intentar ir dando pasos en la línea de transformar ese modelo productivo. Tenemos un reto fundamental, que es el reto de la transformación energética. Pues somos una comunidad afortunada desde el punto de vista de la energía eólica, de la energía solar que podemos generar, y por lo tanto tenemos que aprovechar eso. Si tenemos la capacidad de poder hacer inversiones, avanzaremos siempre antes que si no tenemos el dinero. Tenemos, en fin, como digo, una serie de retos a afrontar todo lo que viene derivado del cambio climático, que supone también, como digo, un reto mayúsculo. Pues, al final, el tener o no tener te sitúa en unas condiciones de competencia y de equilibrio con otros territorios del Estado y puedes o no puedes avanzar y competir con esos recursos. Entonces, es fundamental tener una financiación, como digo, que nos permita acometer esos retos, y es fundamental además que se cumpla el principio normativo de suficiencia financiera, de autonomía financiera, de no privilegio de unos territorios sobre otros, que no tienen ningún sentido, y que haya una solidaridad que sea razonable. En definitiva, que nosotros somos ciudadanos igual que cualquiera de otro territorio y tenemos el derecho a tener unos servicios públicos en condiciones y unas posibilidades y una esperanza de avanzar en nuestros derechos de autogobierno que sin esos recursos no se pueden tener. Ismael, aterriza los números. Los números. Nosotros asistimos a una visita, Arturo, yo y el expresidente de la patronal, los tres somos Sexia, a la región de Murcia, precisamente en relación con este asunto, el asunto de la financiación. Y entonces ya estaba el actual presidente de la región de Murcia en el cargo. Nos reunimos también con la patronal de allí, CROEM y tal. Y a mí hubo unas declaraciones de este hombre que me llamaron la atención poderosamente, que luego comentamos Arturo y yo. Y es que el hombre se queja de que después de pagar los servicios esenciales, pues sanidad, educación, etcétera, etcétera, del presupuesto solo le quedaban 150 millones de euros, con los cuales pues no podía hacer grandes cosas ni desarrollar grandes proyectos. Pero es que eso no era lo sorprendente. Lo sorprendente es que acababa de acometer una reforma fiscal que significaba la supresión, la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio en la región de Murcia, que era el equivalente a la renuncia a 150 millones de euros. Entonces decía, pero este tío, ¿cómo nos cuenta esto, no? Es que es una cosa realmente sorprendente, porque ese es otro debate. El debate de qué hacemos con los 3.600 millones, porque la propuesta que el infausto Amazon hacía antes de ser presidente de la Generalitat era que iba a bajar impuestos por valor de unos 1.500 millones de euros, cuando recordar que pedíamos como mejora de la financiación para llegar a la media 1.350. Pues él ya nos regalaba a los valencianos y a las valencianas unas rebajas fiscales de 1.500 millones de euros que evidentemente no estaban debidamente repartidos, sino que, claro, pues los más ricos se libraban de pagar el impuesto de patrimonio y los que más renta tuvieran pues pagaban menos el IRPF. En definitiva, es una renuncia al poder político, del poder político a su capacidad de transformar la economía y mejorarla. Y entonces dicen, bueno, pues no, renunciamos a los impuestos y que cada uno se apañe, y que haga su seguro privado de sanidad o que vaya a un colegio privado, etcétera, etcétera. Un modelo que, a mi juicio, lo que significa es renunciar a tu capacidad de llevar a la práctica un proyecto político que es el que deberíamos ofrecer a los ciudadanos y a las ciudadanas para mejorar, ¿no? Que es lo que en gran medida ha hecho el pueblo chino o sus políticos. Bueno, pues aquí, con recursos escasos, el presidente Puig pone en marcha la Agencia Valenciana de Innovación, que pretende precisamente dar un impulso en la mejora productiva de nuestra economía, no solo desde el punto de vista industrial, también desde el punto de los servicios, porque hay servicios de alto valor añadido. Es decir, todos los servicios bancarios, por ejemplo, son de alto valor añadido, todos tienen residencia
fiscal en Madrid. El otro día oí el dato del aeropuerto de Madrid, el aeropuerto la TT4, el Adolfo Suárez Barajas, que representa el 10% del PIB de la región de Madrid, el 10%, y que daba empleo directo, no sé si a 40.000 trabajadores, también son servicios, pero de alta calidad, de alto valor añadido. Entonces tú quieres transformar tu economía, quieres mejorarla, quieres ofrecer oportunidades, quieres captar talento, quieres captar inversiones, quieres traer una gigafactoría como la de Sagunto, pero no quieres hacerlo con bajos salarios o con una fiscalidad más laxa que ponga en riesgo el estado del bienestar, los servicios de los ciudadanos, sino ofreciendo oportunidades de negocio que tengan que ver con la calidad, con la educación, con la formación, con los servicios que van a disfrutar aquellos directivos de la multinacional alemana que vengan aquí y se instalen, etcétera, etcétera. Por cierto, una reflexión en relación con esto. Si no hubiéramos tenido un autogobierno, la gigafactoría no iría a Sagunto. Y eso lo puede explicar el presidente Bush mejor que nadie, porque no estábamos en las quinielas iniciales. No estábamos. Y si hubiéramos vivido en otros tiempos sin comunidades autónomas, hubiera sido el Estado español, en Madrid, el que hubiera decidido dónde iba esa factoría. Y no hubiéramos podido participar de la pelea legítima de intentar conseguir una inversión que mejorara nuestra oportunidad de empleo, capacidad económica, mejores trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el debate de qué se hace con los impuestos, ese es un debate muy importante. Y el debate sobre el dumping fiscal que determinadas comunidades autónomas están practicando también es un debate muy importante. Por eso es muy importante que seamos conscientes de que no pueden las comunidades autónomas tener manga ancha para suprimir impuestos o que no haya una mínima armonización fiscal que evite ese dumping que pretende, pues no sé, acoger a no sé cuántos residentes que igual ni residen allí simplemente para pagar menos impuestos, ¿no? Que es el modelo de Ayuso, que es el modelo al que se sumó el Juanma Moreno Bonilla o que es el modelo que el Partido Popular pretende vender y que solo es posible en algunas comunidades autónomas, desde luego en Andalucía no. Pero ahí tenemos contradicciones muy importantes que yo creo que nosotros tampoco hemos resuelto, y cuando digo nosotros me refiero a los que estamos en la órbita del Partido Socialista. Y es que seguimos empeñados en la idea de salir a los mercados para conseguir financiación. Es decir, financiación pues, de inversores extranjeros o de ciudadanos españoles, valencianos o no, que quieren comprar deuda pública valenciana, ¿no? Pero nosotros no podemos salir porque tenemos la deuda pública en términos relativos más alta de España. Es la segunda en términos absolutos después de Cataluña, pero en términos relativos por habitante nosotros somos los que más debemos de todos, como consecuencia de esa infrafinanciación básicamente. Pero claro, si nosotros salimos a los mercados como salíamos antes, para financiarnos tenemos que pagar pues un cuarto de punto o medio punto más de cómo se financia el Estado español. O sea, tú pagabas más por unas letras de la Generalitat Valenciana que pagas por unas letras del Estado, por unas letras del Tesoro. Y si estamos defendiendo que en Europa hay que armonizar fiscalmente los impuestos para precisamente evitar que las inversiones se muevan con el dumping fiscal o con el dumping laboral, ¿cómo lo practicamos en España? ¿Cómo no somos capaces de salir de esa, no quiero ser respetuoso, pero yo diría que chaladura, de solo sentir que somos capaces de nuestro propio destino en el margen de nuestro autogobierno si somos capaces de salir al mercado? Si estamos perjudicando nuestros intereses porque nos financiamos en peores condiciones. Si queremos eurobonos precisamente para no financiarlos en peores condiciones que los alemanes y no pagar primas de riesgo en relación con la financiación de la que disfrutan los alemanes, ¿por qué nos financiamos peor que podríamos hacerlo a través del Estado? No sé si es fácil o difícil, pero desde luego hay que dar una vuelta, hay que pensar sobre ese asunto, ¿no? Bueno, pues estos son debates y contradicciones que tendríamos que ir superando, porque yo creo que cualquier planteamiento legítimo debe ser objeto de escucha y, si no se comparte, rebatirlo para intentar honestamente llegar a la mejor solución que resuelva los problemas, que a mi juicio tiene que resolver la política, y es que la vida de los ciudadanos y las ciudadanas sea cada día mejor. Mejor. No se trata de conseguir más votos ni menos votos, ni conseguir más resultados diciendo que nuestros enemigos son o los inmigrantes o los franceses. No. El objetivo de la política es hacer que la vida de los ciudadanos sea cada día mejor, y en ese debate deberíamos estar todos, ¿no? Desgraciadamente yo creo que esa no es la realidad que vivimos. Le voy a pasar un minuto a Arturo, sí, que quiere contar una cosa y cierra. No, bueno, yo quería precisamente abundar en la idea que estaba expresando ahora Ismael, ¿no? En el principio también de lealtad institucional,
que también se establece. Es decir, hay una corresponsabilidad, porque aquí pedimos porque estamos infrafinanciados, pero luego nos podemos permitir el lujo en Madrid o en otras comunidades autónomas de hacer dumping fiscal, poner mejores condiciones para que las empresas tengan más interés en invertir en esos territorios y no pasa nada. O podemos decidir aquí en la Comunidad Valenciana que estamos muy infrafinanciados, pero suprimimos el impuesto de sucesiones y donaciones y dejamos de recaudar 300 millones de euros, como ha sido el caso. Y cuando un órgano como el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, que es órgano asesor del Gobierno valenciano, dictamina con sus organizaciones, no es que se ponga a la contra, pero que le dice, ¿cómo va usted a suplir los 300 millones de euros que deja de recaudar? Y el presidente de la Generalitat te dice que no le gustan los dictámenes que hace esa institución y que se los lee. Entonces, claro, tú ya tienes que pensar que evidentemente hay una falta de lealtad institucional y que también va acorde, digamos, con el discurso del Partido Popular, tan manido de el dinero donde mejor estás en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Claro, que es una forma de decir, porque ellos, lógicamente, representan los intereses del capital, que no quieren pagar impuestos porque el que tiene riqueza, pues no le da igual, no tiene necesidad de tener un hospital público porque va al privado, ¿no? O no tiene necesidad de ir a un colegio público porque van a ir a los centros privados, ¿no? Que se los puede permitir. Entonces, es una gran falacia, porque luego, sin embargo, cuando hay una necesidad real, como por ejemplo ha pasado en algunas de las crisis anteriores, y el Estado da un paso adelante y protege a las empresas y protege el empleo para que no se destruya, o sea, les falta tiempo en ir a pedir que se cubra con los gastos de la seguridad social, etcétera, que vengan ayudas y que vengan ayudas, ¿no? ¿Y esas ayudas de dónde vienen? Vienen de los impuestos. Entonces, si tú estás diciendo que no hay que pagar impuestos porque el dinero donde mejor estás en el bolsillo de los ciudadanos, luego no tengas la cara dura de venir a reclamar que te ayuden y te socorre el Estado cuando tengas el menor problema, ¿no? Entonces, es importante que estemos atentos a ese discurso del Partido Popular, porque lo que pretende es descapitalizar las arcas del Estado y con ello, pues al final lo que hace es desfavorecer a la gente de las clases medias y las clases más humildes que no van a gozar de unos servicios públicos bien financiados. Ximo, aterrissa este sistema i a la nostra comarca també, perquè la nostra comarca també és, Alfredo, la més pobra de la província de Castelló en renta per càpita. Bueno, jo crec que la qüestió que ha obert ara Ismael i que ha continuat Arturo és fonamental i vos proposo que jo crec que és molt interessant fer un debat específic sobre la fiscalitat. Perquè ahí està també la mare del corder, no? Vull dir, anem a veure si ens entenem. És que, clar, així se segueix un model que és el següent. Tots volen més diners i ningú vol corresponsabilitzar-se de com s'obtenen els diners. Els diners no venen del cel, com bé s'ha dit, els diners venen de ciutadans. I hi ha hagut, des dels anys 80, va haver la gran ofensiva neoliberal que va significar això que diuen ara els meus companys, que al final els diners on estan millors a la borxaca del ciutadà i que se'l gaste com vulgui. Això és la gran mentira, clar, perquè com que tot el món no té els mateixos diners, doncs evidentment els que tenen molts diners sí que efectivament estan millor en aquesta situació, però tota la resta no, perquè al final el que hi ha que confrontar són models. I mireu, el nostre model sanitari té molts de problemes, però des de luego és un model que garantitza que totes les persones davant de la salut tenen una resposta similar normalment. També hi ha privats i tal. Però aquest és un tema cabdal, fonamental. Davant de la malaltia tots iguals. Això és un element bàsic. I això costa molts de diners, efectivament. Però encara és més eficient i més barat que els dels Estats Units, que és on més diners se gasten en sanitat i on menys possibilitats per a la immensa majoria de la gent tenen per a tindre sanitat. El debat de la fiscalitat és fonamental. I dins del model també hi ha un plantejament que és clar, que és la corresponsabilitat fiscal. Perquè, clar, no podem parlar només del gasto, parlem també dels ingressos. I aquesta és la qüestió cabdal. Exactament, clar, mira, per exemple, la vacuna de la hepatitis C va ser el primer acord del govern nostre en el seu moment
i costava 300 milions d'euros. I el PP havia decidit que tenint una vacuna que va salvar 15.000 persones no la donava. Aquest és el model. Nosaltres vam invertir en aquell moment 300 milions d'euros en uns quants mesos perquè, afortunadament, gràcies a això, 15.200 persones van deixar d'anar inevitablement a la mort. No sols van ser pal·liatius, sinó que se van curar. Vull dir, anem a veure, és que aquesta és la qüestió. Els diners estan per a invertir-los en allò que finalment vaig, com deia molt bé Ismael, a la millora de la vida dels ciutadans. Hi ha molts de debats que hem obert ara i que és impossible perquè si no acabaríem a les 12, però hi ha una qüestió que és molt important, que està adossada, i ho he dit d'una altra manera abans, però està adossada al model d'estat. Això que moltes vegades és tan difícil d'explicar. El model d'estat és fonamental per a la convivència. Cada un té que sentir-se a gust allà on viu i té que tindre les seues normes de convivència. Ara ho veiem al món que està molt complicat, perquè algú ha decidit que les normes de convivència les dicta ell com... Doncs així tenim que conviure i per a conviure tenim que tindre una arquitectura institucional en la que puguem viure en harmonia. I això significa que hi ha que abordar tots els problemes de la fiscalitat, del dumping fiscal i de la relació que hi ha entre les distintes comunitats autònomes d'Espanya. Perquè realment, cada dia que passa, inclús en governs progressistes, com en aquest moment hi ha, la centralització no és neutra. És a dir, quan va centralitzant-se Espanya, això no és neutre. És que altres van perdent oportunitats. I mireu, ho ha dit en el cas de Madrid, de la qüestió de l'aeroport, no? Però és que, clar, quan escoltem, per exemple, Ayuso, que està plantejant, per exemple, de la baixada d'impostos i tal, és que fins i tot, clar, pot baixar, en alguns casos pot baixar impostos, perquè realment la situació de desequilibri que en aquests moments se pateix per l'efecte capitalitat és enorme. L'efecte capitalitat en si mateixa genera una quantitat de dinàmiques positives que nosaltres tenim que fer-les d'una altra manera. Tenim que fer-les per això, inventant-nos l'AVI, intentant fer una estratègia d'intel·ligència artificial, intentant lluitar per aconseguir la gigafactoria, tot això perquè a algunos se les da porque les viene dado, por gracia de Dios. Perquè en la pròpia situació estratègica i la falta de diversificar i estructurar el propi país li va de benefici. A ell li va directament. Val a dir que, efectivament, que Madrid hagi pujat de renta per càpita en unes quants decennis, hagi pujat de renta per càpita 15 o 20 punts, me quedaré curt segur. Això no és per l'acció del govern d'Ayuso, òbviament. Això és per una dinàmica econòmica i per una realitat cada vegada més centralitzada. Per tant, clar que hi ha que parlar del model d'estat i un model d'estat que sigui equitatiu. Perquè, per altra banda, dins de Madrid, evidentment, el que hi ha és grans fortunes. N'hi ha una, al mateix temps, que és una comunitat en la que hi ha més renta per càpita, que en aquests moments ja està pràcticament com Euskadi, o crec que ja ha superat, però que, evidentment, les desigualtats internes són enormes. I aquesta és l'altra qüestió, però això és una altra qüestió. Però vull dir que a la fi el debat de la qüestió territorial en Espanya tampoc no és una cosa esotèrica dels polítics ni dels independentistes, és una qüestió que a la fi ens porta a on estem. I a on estem ara, amigues, companys, és en la següent situació. A l'any 95 estàvem en un punt i mig per baix de la renta nacional. Quan vam arribar nosaltres al govern estàvem al voltant del 10%. Quan vam incidir el govern estàvem del 8 al 9%. Tampoc no vam aconseguir avançar molt, sincerament. Però és que ara estem en el 13, quasi el 14%, per baix de la mitjana nacional. I si continuem en estos podem acabar, no sé, en el pou. I no s'accepta el model de finançament en aquesta situació? Quan aquest és el problema. El problema que tenim és que necessitem diners per a transformar el model econòmic, perquè si no transformem el model econòmic continuarem anant cap avall
en la renta per càpita. I així se viu molt bé, però som més pobres a l'hora de la veritat. Podríem viure molt millor i sobretot la immensa majoria. Hi ha uns que viuen molt bé, però bueno. I en definitiva, jo crec, per acabar ja, el que sí que crec és que hi ha dues qüestions. El model de finançament sense un projecte polític tampoc no servirà per a res. Perquè si el model polític que hi ha és un model de laissez-faire, laissez-passer, de baixar impostos, d'intentar fer projectes que no tenen res que veure amb el que és els desafiaments d'aquest moment, tampoc no servirà per a res. O sigui, necessitem un projecte polític de país que sigui capaç de transformar la societat i que sigui capaç de situar el que és una prosperitat compartida allà on pertoca, incidint en la intel·ligència artificial, en la transició ecològica, en totes les grans qüestions que tenim. I això és el que necessitem. I tenim l'oportunitat ara de tindre un actiu que serà el finançament. Bueno, Arturo, Ismael, Ximo, mil gràcies per estar així avui amb nosaltres, per compartir aquestes inquietuds. Jo crec que se mereixen un aplaudiment fort, no?